Paralizado ante esa bestia, un joven temblaba, pero con el tiempo se convertiría en un hombre, después en un héroe y con el tiempo en una leyenda. El nacimiento de una leyenda, escrita por Norberto García. Hay personas que parecen haber nacido para el sufrimiento. Una fría noche, en un camino pedregoso, un niño corría desesperadamente, cargando un bebé en sus brazos. Su corazón parecía salirse del pecho. Tras de sí había quedado sus padres, quienes eran brutalmente asesinados por un ser que parecía haber salido del mismo infierno. Hay frases que dicen: los grandes hombres no nacen siendo grandes, sino que crecen para serlo. En el mundo existen historias que no llenan de inspiración sobre personas que hicieron la diferencia, pero en el trayecto de su vida sufrieron y padecieron hasta convertirse en lo que algún día serían. La historia sucedió en una de las delegaciones más pobladas, hoy Ciudad de México, lugar donde en tiempos remotos floreció el gran imperio mexica, cuna de grandes guerreros, de esos a los que no les importaba perder su vida en medio de una batalla. Era una mañana lluviosa en aquel pequeño pueblo, cerca de Chalma, Estado de México. Ponciano, al igual que otros jóvenes, comenzaban sus labores diarias en aquella iglesia a la que había llegado años atrás. Su vida fue difícil desde su infancia, pues al ser casi un bebé, no recordaba un evento que cambió por siempre su destino, y esto fue la muerte de sus padres, quedando huérfano y al cuidado del padre Emilio. El padre Emilio era el cura de la iglesia del Señor de la Cuevita, en la delegación de Iztapalapa. Pero Ponciano no había sido el único sobreviviente de aquel fatal suceso, pues su hermano de nombre Tomás, quien también había estado al cuidado del cura, regresaba con su esposa para llevarse a su hermano después de mucho tiempo de ausencia. Se presentó a conversar con el padre Emiliano para comentarle sus planes y el deseo de que su hermano Ponciano se fuera a vivir con ellos. El padre les tenía un gran aprecio, pues ambos se habían criado junto a él y los demás huérfanos, pero también conocía el carácter de Tomás, quien se distinguía por ser muy educado y responsable. Incluso cuando era más joven, le había comentado que sentía la vocación para el futuro, pero por circunstancias del destino, había cambiado de parecer al conocer a su esposa. A diferencia de Ponciano, quien era ya un jovencito y desde niño había sido rebelde y muy peleonero, por lo que el padre Emilio le pidió que estuviera al pendiente para que no se fuera a descarriar. Tomás le dijo que estuviera tranquilo, que él sabría cómo guiarlo por el buen camino, además que lo mantendría ocupado, pues había recuperado los terrenos de su padre y así podrían trabajar para ganarse la vida honradamente. Aunque el sacerdote no se veía muy convencido, sabía que todo eso sería inevitable y que antes o después aquellos dos hermanos volverían a reunirse, así que les dio su bendición y les dijo que Dios los cuide. Fue así como luego de una triste despedida, los hermanos partieron hacia el lugar que los vio nacer en la delegación de Iztapalapa. Tomás, al ser el mayor, había propuesto trabajar en una magueyera que estaba en los terrenos que les había dejado su padre. En aquel entonces era muy popular en los barrios de la capital y las pulquerías, por lo que esa sería su fuente de ingreso. Uno de aquellos días, cuando ya se encontraban limpiando y sembrando algunos magueyes en la propiedad, estos recibieron la visita de don Fermín,
quien había sido muy amigo de su padre, ya que el terreno llevaba mucho tiempo abandonado, por lo que se le hizo raro ver gente en el lugar. Al verlos de nuevo, se notaba muy sorprendido, pues él los había conocido siendo apenas unos niños. Luego de saludarlos, les preguntó que si qué los traía por aquellos rumbos. Tomás, como hermano mayor, respondió que había llegado para quedarse. El anciano les dijo que cualquier cosa que necesitaran, él estaba a sus órdenes y que con gusto los ayudaría en todo lo que estuviera a su alcance. Pronto los hermanos prosperaron, pues ambos eran muy esforzados, aunque de carácter muy diferente uno del otro. Tomás siempre trataba de corregir a su hermano Chano, como le llamaba, cuando éste se torcía, pues éste no quiso estudiar y se dedicó de lleno al trabajo, aunque por las tardes siempre andaba en la calle, pues era muy enamorado y a menudo esto le traía muchos problemas con los demás muchachos, por lo que era muy frecuente que se hubiera involucrado en peleas, las cuales ganaba. Siempre las ganaba, pues los golpes a él se le daban. Todo esto tenía preocupado a Tomás, pues en el pueblo se sabía de cosas extrañas que pasaban por las noches. Sombras en los callejones, ruidos y presencias extrañas. Era como si algo acechara en la oscuridad. La gente lo sabía y lo presentía también. Pero a Chano esto no le importaba, ya que con actitud soberbia y desafiante, le decía a su hermano que no se metiera en su vida. Cada día que pasaba, Chano iba de mal en peor, ya que comenzó a beber de una manera descontrolada. Tenía problemas con su hermano cada día y eran más frecuentes, al punto que Tomás ya no sabía qué hacer. Su esposa al verlo le decía que su hermano ya no era ningún niño y que sería mejor dejar que se las arreglara por él mismo. Pero hay una cosa, y es que el destino siempre es cabrón. Le tendría preparado una sorpresa a Chano, pues pronto recibiría un escarmiento, y sucedió uno de esos días en lo que fue a raspar los magueyes por la madrugada. Pudo notar algo extraño, como si un bulto que rascara cerca de uno de los magueyes, como si quisiera arrancarlo. El joven tomó una piedra y la lanzó sin imaginar lo que estaba a punto de ocurrir, pues con horror pudo ver un animal exageradamente grande que se levantaba muy despacio para dejarse ver por completo. Tenía la cabeza similar a la de un perro con un pelaje pardo, pues se lograba distinguir con la luz de la luna. Cuando notó la presencia de Chano, comenzó a gruñirle como si estuviera a punto de atacarlo. Eso no era algo normal y el joven lo sabía, por lo que de inmediato intentó huir, pero su cuerpo parecía no responderle. También intentó gritar, pero su boca era incapaz de hacer ningún sonido. Cuando todo parecía perdido, de forma milagrosa apareció su hermano, quien lanzó un disparo que hizo correr a la bestia hacia el cerro. Luego de unos minutos, Chano recobró el habla. Luego le agradeció a su hermano y le preguntó qué había sido ese animal que lo había atacado. «Es un nahual», respondió Tomás con un gesto serio. Y le dijo: «Tú no recuerdas, porque eras muy pequeño, pero la noche cuando nuestros padres murieron, una bestia similar terminó con su vida. Nosotros tuvimos la suerte que los vecinos escucharon todo aquel alboroto y nos rescataron. Además de eso, le confesó que todos estos años había planeado ir y terminar con esa bestia». Chano, a pesar de ser muy joven, era muy valiente, por lo que le pidió a su hermano le permitiera ayudarlo a vengar la muerte de sus padres. Le dijo que era muy peligroso, pues eso que los atacó no es fácil de matar.
pues no se trataba de nada de este mundo y que las armas convencionales no le hacían daño alguno. Tú tuviste suerte, de seguro. Él no tenía hambre y al disparo huyó, pero cuando quieren comer, no se esconden, atacan sin avisar y son una máquina de matar. Ya por la mañana, cuando los primeros rayos del sol daban su luz, ambos tomaban café en silencio, pues no querían alarmar a la esposa de Tomás, por lo que fueron a buscar a don Efraín para preguntarle si él sabía algo al respecto. Cuando llegaron a su casa, éste los recibió y les preguntó cómo podría ayudarlos. Luego Tomás lo puso al tanto de todo lo que había pasado y le preguntó si alguien más había visto esa bestia. El anciano no pudo ocultar su rostro de temor y de tristeza también, pues los ataques por parte de esa bestia no eran cosa nueva para los vecinos y ya habían cobrado algunas vidas. Él les dijo que en tiempos de sequía algo bajaba del Cerro de la Estrella para hacer maldades. Además les dijo que en más de una ocasión habían tratado de cazarlo sin tener ningún éxito, pero que era mejor dejar las cosas por la paz y por las noches mejor encerrarse cada quien en su casa. Un nudo en su garganta y abundante llanto rodaban por sus mejillas, pues recordaba la noche cuando la bestia había terminado con la vida de esos jóvenes. A él le tocó regresar y recoger sus restos, por lo que pudo darse cuenta del peligro que acechaba. Pero estos, lejos de desanimarse, a los muchachos los alentó para cobrar venganza, y esta vez la sangre les servía por las venas. Pero Tomás sabía que debía prepararse, por lo que acudieron a consultar al padre Emilio para que los ayudara. Cuando supo para qué lo buscaban, trató de persuadirlos. Además les dijo que cuando él era cura de Iztapalapa, muchas personas habían muerto en el intento de terminar con aquel nahual, ya que se rumoraba que había perdido toda humanidad al probar la sangre humana. Él sabía que el mal que habitaba en aquel cerro era muy poderoso y que si trataban de enfrentarlo, sería como mandarlos a la muerte. Por lo que le decía a Tomás que se olvidaran de todo eso, pero los hermanos ya habían tomado una decisión y no darían marcha atrás, por lo que no le quedó más remedio al cura que ayudarlos. Les dijo que debían preparar sus armas, por lo que llevaron unos machetes y una pistola. El cura comenzó a rezar sobre las armas y a formarle cruces a las balas, y les dijo que esa bestia era muy fuerte y muy rápida, pero que había forma de bloquearla para detenerla un poco, por lo que les dio una oración que se llamaba las 12 verdades. Les dijo que era muy efectivo cuando la bestia está cerca, pero tendrían solamente un momento para terminar con él. Ellos regresaron a Iztapalapa con la firme convicción de terminar con aquella bestia, pero los días pasaban y a pesar que estos velaban por las noches, no había rastro alguno de aquella criatura. Parecía como si se lo hubiera tragado la tierra. Más de una ocasión, estos trataron de buscarlo, yendo hasta el Cerro de la Estrella, pero no había rastro alguno. Todo esto tenía muy nerviosa a la esposa de Tomás, quien sospechaba en lo que estaba metido su esposo, y por más que ella le rogaba que dejara las cosas por la paz y continuara con su vida, los dos hermanos no estaban dispuestos a dar marcha atrás, y eso sería un error que pagaría muy caro, pues una de esas noches, mientras que ellos velaban cerca de la magueyera, pudieron darse cuenta que todo estaba en total quietud, pues los sonidos de la noche habían cesado
Muy rápido, Tomás le dijo a Chano que había que investigar, así que ambos caminaron alumbrándose con su lámpara. Con horror pudieron descubrir en el corral de uno de sus vecinos una silueta. Era la silueta de una bestia que parecía estar devorando una res. En ese momento, Tomás preparó su arma, pidiéndole a Dios le permitiera acertar ese tiro. Él disparó y le dio a la bestia en una de sus piernas, por lo que un fuerte alarido se escuchó por todo el lugar. Cuando fueron a intentar rematar a la bestia, esta ya no estaba, pues había salido huyendo a toda velocidad. Los hermanos pensaban que ese era el momento que tanto esperaban, por lo que intentaron seguir el rastro de sangre que iba dejando, pero fue inútil. Lo cierto es que pronto comenzaron los rumores entre el pueblo, hasta llegar a los oídos de la esposa de Tomás, quien, muy molesta, le reprochó el poner en peligro su vida. Esta le dijo que tenía que parar y continuar con su vida común y corriente, que nada de lo que ellos hicieran le devolvería la vida a sus padres, por lo que éste pensó en dejar todo por la paz. Pero Chano no era de su mismo sentir y le dijo que con o sin él continuaría con sus planes, por lo que cada noche vigilaba en espera de enfrentarse con su destino. Pasaron los días sin ver nada sospechoso, pero llegó esa terrible noche que sería un parteaguas en la vida del joven Chano, pues ya avanzada la noche, cuando el sueño estaba a punto de vencerlo, nuevamente pudo escuchar cómo las ramas se rompían. Algo se acercaba. De pronto, la bestia nahual corrió en busca de sangre. El joven se alistó para tener un mejor ángulo de disparo, pero este falló, provocando que aquel nahual lo descubriera y fuera directo a atacarlo. En ese momento, toda la vida de aquel joven parecía transcurrir en un segundo por su mente, y su cuerpo se encontraba paralizado a causa del miedo. Solo esperaba, apretando los dientes, ese momento de ser devorado. De pronto apareció su hermano con un machete. El nahual se acercó a él para terminarlo, pero Tomás era valiente y comenzó a rezar las 12 verdades. De pronto, el nahual empezó a quedarse estático, sin moverse. Fue ahí cuando Tomás corrió para ir con su machete. Chano se encontraba totalmente paralizado. La bestia, poco a poco, parecía superar el bloqueo aquel. Tomás le dio el primer machetazo. La bestia le lanzó un zarpazo. Todo era mucha confusión en aquel lugar, pues a causa de todos esos gritos, la esposa de Tomás salió a ver qué pasaba, solo para descubrir a su esposo, que estaba fuertemente herido por la bestia. Tomás, con desesperación, le gritaba a Chano que le disparara, pero este se había quedado petrificado hasta que pasó lo inevitable, pues aquella bestia había desgarrado el estómago de Tomás, arrebatándole la vida, provocando los gritos llenos de histeria y desesperación de su esposa. Cuando el nahual terminó con Tomás, fue directo hacia la mujer, mientras Chano seguía sin poder moverse, viendo cómo aquel nahual terminaba también con su cuñada. Parecía que todo había llegado a su fin. Fue en ese momento cuando aquel joven se llenó de furia y, lleno de convicción, jaló el gatillo, dándole de lleno en el pecho a la bestia, para luego rematarlo a machetazos. Cuando todo eso terminó, aquel joven había quedado bañado en sangre de aquel nahual. Arrodillado y viendo el suelo, lanzó un grito desgarrador que se escuchó por todas partes. Pero el dolor y la culpa lo tenían destrozado. Al fin había podido consumar su venganza,
pero tuvo que pagar un precio muy alto. Con el tiempo, él se recuperó de esa pérdida. Muchos dicen que aquel día aquel joven se convirtió en hombre, un hombre que en el futuro se convertiría en la leyenda, en Don Chano de Iztapalapa. ¿Alguna vez has tocado fondo? Hay momentos en nuestra vida en los que todo marcha cuesta arriba, más aún cuando la culpa y el remordimiento se apodera de nosotros. Luego de los acontecimientos sucedidos en la delegación de Iztapalapa, en los que el joven Chano perdió a su hermano y su cuñada, este se encontraba consternado y confundido, pues parecía que la vida se ensañaba en su contra al quedarse solo nuevamente, a pesar de la insistencia por parte del padre Emilio para que volviera con él. Chano se había entregado de lleno a la bebida. Luego que heredó la tierra y la casa de su hermano, él se quedó viviendo solo en ese lugar. Pero un vacío y un gran rencor lo tenía al borde de la locura. Pero su hazaña, al terminar con aquel nahual, no había pasado desapercibida entre sus vecinos, pues dondequiera que éste se paraba, lo veían con respeto y admiración. Pero Chano, lejos de sentirse halagado al recordar aquel suceso que le había arrebatado a su familia, lo hundió más y más en una fuerte depresión. Pero sin duda su vida cambió, pues en más de una ocasión la gente de diferentes partes lo contrataba para trabajos especiales, como le decían. Este aceptaba, motivado más por la venganza que por buscar algún beneficio económico, ya que actuaba de manera temeraria, como si éste estuviera buscando su propia muerte, ya que en cada batalla siempre era llevado al límite. Así continuó por casi 2 años, hasta que un día su vida, de nuevo, daría un giro radical, pues en una ocasión en la que lo habían contratado en un poblado cerca de Jilotepec, esto en el Estado de México, se decía que estaban pasando cosas muy extrañas. La gente sospechaba de las brujas, ya que se decía que hacía muchos años la gente ya había tratado de erradicar a aquellos seres, pero estas eran muy poderosas, pues sucedían las mismas cosas que en el pasado, lo que les hacía pensar que esas malditas habían vuelto, ya que en una parte del cerro donde la gente tenía sueltos sus caballos y reses, seguido se hallaban los restos de estos, como si hubieran sido atacados por un animal. En un principio se sospechaba que fueran coyotes, pero cuando la gente fue a investigar, hallaron claros entre el cerro, donde se veían una especie de altares con huesos apilados de varios animales. Lo más preocupante era que también encontraron restos como de niños, cosa que coincidió pues por aquellos días se habían comenzado a perder infantes de los alrededores. Lo cierto es que a pesar que muchos hombres intentaron terminar con esas brujas, ninguno había sido capaz. Al llegar a este lugar, Chano se hospedó con un señor llamado Aurelio. Este, al conocer al joven, le agradeció su ayuda. También le dijo que él mismo había enfrentado a estos seres en su juventud. Don Aureliano le mostró su pierna, que se veía llena de cicatrices, pero que se rindió al ver lo peligroso que fue, ya que por poco no la contaba. Desde la primera noche, Chano pudo ver, por en la espesura del cerro, cómo se veían enormes bolas de fuego que se movían de un lado a otro con mucha velocidad. Este no comprendía, pues si bien había terminado con aquella bestia nahual, no sabía cómo hacerle frente a aquellas brujas. Pero pronto enfrentaría su destino mientras regresaba al pueblo, por un camino pedregoso y muy solitario. Fue ahí cuando de repente escuchó el eco del grito de una mujer a lo lejos.
Rápidamente corrió a investigar de dónde provenían los gritos y pudo darse cuenta con horror cómo en una de las casas que estaban en las faldas del cerro, un ave gigante parecida a una lechuza forcejeaba con una mujer tratando de arrebatarle un bebé por la ventana. Ella se resistía, aferrándose al pequeño con todas sus fuerzas, pero aquella ave era muy fuerte. Chano no lo pensó dos veces, pues corrió empuñando su machete hacia donde estaban ellas. La bruja nunca lo vio venir y de un tajo le voló una pata, lo que provocó que la lechuza elevara el vuelo, quejándose con una voz humana, lanzando fuertes alaridos y maldiciones. Al mismo tiempo, la mujer cayó al suelo, pero gracias a la oportuna intervención de Chano, el bebé estaba a salvo. Chano ayudó a la mujer a levantarse, pero aquella lucha no había terminado, pues ahora no era una, sino 4 las aves que sobrevolaban aquella casa mientras atacaban a Chano. Este le gritaba a la mujer que regresara a la casa y que se encerrara. Era una lucha sin tregua y Chano resistía lanzando machetazos a diestra y siniestra. Fue cuando estaba a punto de morir, producto del ataque de aquellas aves, cuando de repente un grupo de hombres llegaron para auxiliarlo. El mayor de ellos rezaba en voz alta, mientras sus 2 acompañantes disparaban a las aves, derrumbando a una de ellas. En medio de esa confusión, Chano se pudo levantar para rematar a aquella bruja, que yacía en el piso a punta de machete. Después de todo aquello, los hombres cuestionaron a Chano que si quién era. Este les dijo que él había ido al pueblo para ayudar, que cuando éste volvía, pudo escuchar gritos de aquella mujer a quien esa bruja había intentado robarle a su hijo. Cuando todo se había calmado, la mujer salió para agradecerle. Ella dijo: escuché llorar al bebé, fui al cuarto y al entrar, en él vi como una sombra estaba ahí dentro, parada frente de él, trataba de robárselo. Entonces me interpuse entre mi hijo y la bruja. Fue cuando comenzamos a forcejear e intentó sacar al niño por la ventana. En eso, usted apareció y lo demás, usted ya lo sabe. Chano le preguntó por su esposo y ella le dijo que había muerto en un accidente antes de haber tenido a su hijo. Chano, al oír eso, más se entusiasmó, pues la mujer era joven y de muy buen ver. Para esto, varios vecinos ya habían salido de sus casas. Por todo el escándalo que se había armado entre todos, trajeron leña y quemaron los restos de la bruja. Don Aureliano se acercó a Chano y le agradeció por haber terminado con esa bruja, pues ya tenía mucho tiempo aterrorizando a la gente. Pero Chano le contestó que a quienes debería de agradecer eran los hombres que habían llegado en su auxilio, y de paso aprovechó para preguntarles si ellos ya habían luchado en contra de esos seres. Uno de los más jóvenes le respondió que tanto él como su hermano siempre acompañaban a su padre, quien era el hombre mayor que había orado para tumbar a la bruja. Ellos se habían enfrentado en peligros similares. Además de cuestionar a Chano quién era y qué buscaba en ese lugar, este le respondió que él venía de Iztapalapa para ayudar e erradicar aquellas brujas. En eso el hombre mayor interrumpió, diciéndole que aquellos seres eran demasiado peligrosos y que no bastaba con el valor ni el ímpetu para poder derrotarlas, que si él deseaba podría acompañarlos para aprender a tumbarlas. El joven Chano, ni tardo ni perezoso, aceptó la propuesta, pero cerca de ahí, a unas cuantas casas, oculto sobre un techo de una casa, en la oscuridad, alguien veía aquella escena, callada, sin moverse, con la mirada fija en aquel que había matado a una de las suyas. Sus ojos veían sin parpadear fijamente a Chano, jurando cumplir venganza.
Las semanas siguientes, Chano y sus nuevos compañeros de casa vigilaban la comunidad día tras día, pero sin éxito. Tal parecía que aquellos ataques y robos habían cesado, pero para el joven Chano no era tiempo perdido, pues don Alfredo, como se llamaba el mayor de los cazadores, le enseñaba todos sus conocimientos a Chano, pues también sabía de distintas hierbas e invocaciones. Poco a poco y sin darse cuenta, la vida atormentada de Chano tomaba otro camino. Era como si un rayo de luz disipara toda la amargura y oscuridad que éste llevaba en su interior. Así pasaron casi 3 meses. En ese tiempo Chano frecuentaba a María, la joven que había salvado aquella noche. El tiempo pasó y al no tener nada más que hacer en aquel pueblo, Chano volvió a Iztapalapa, pero seguía visitando a María. Esta había robado el corazón de Chano, quien había cambiado drásticamente, pues había dejado de beber y de andar de picaflor, al punto que ellos terminaron por casarse. Y fue el mismísimo padre Emilio quien les dio la bendición en el altar. Parecía que Chano había olvidado aquella furia que sentía y con ello también su deseo de venganza, por lo que sus tiempos de cazador habían llegado a su fin, pues recordaba cómo su hermano y su esposa murieron al no detener en su afán por vengar a sus padres. Así fue que Chano se dedicó enteramente a su familia y a trabajar duro en sus tierras, además de la magueyera. Pocas veces se le veía tomando. Toda la familia se veía muy feliz y contenta, y parecía que su felicidad iba en aumento cuando María le dio la noticia que estaba esperando otro bebé. Pero algo tenía preocupado a Chano, pues comenzó a tener pesadillas recurrentes en las que siempre su familia terminaba muerta. Así transcurrieron los meses, y de la misma forma María soñaba cómo se veía llena de sangre y aves devorando a su bebé. Pero ésta callaba, pues no quería preocupar a su esposo, pues sabía que sería como empujarlo a que volviera a cazar a esos seres. Las pesadillas se detuvieron, y todo eso tranquilizó el ambiente. La vida de Chano por fin parecía normal. Pero cuando su esposa tenía 8 meses de gestación, un día, un vecino llegó a la magueyera, corriendo y gritando muy alarmado: «Chano, tu mujer, Chano, tu mujer». Este le preguntó que si qué pasaba. El vecino le respondió: «Tu mujer se siente mal, creo que tu hijo se está adelantando». Chano rápidamente se fue a buscar a su mujer, cuando el sol ya estaba casi por caer. Al llegar a su casa le preguntó a su esposa que si qué estaba pasando. Ella empezó a llorar al verlo y le dijo que sentía mucho dolor y había sangrado. Entonces, con ayuda del vecino, se la llevaron junto con el niño en busca de la partera más cercana. Al llegar a la casa de la mujer, ésta trató por todos los medios de ayudar a María, pero al verse rebasada por la situación, le dijo que ella no podía hacer nada, que él la tenía que llevar a una clínica, pero que se apresurara, ya que la vida de ella y la del bebé corrían peligro. A Chano no le quedó otro remedio más que pedir una carreta prestada al vecino, llevándoselos hacia el pueblo más cercano, donde contaban con una pequeña clínica. Para este entonces ya había oscurecido, y casi de la nada una gran tormenta se acercaba. Para cuando pasaron cerca del Cerro de la Estrella, los relámpagos y la lluvia no cesaban. El viento le soplaba de frente, haciendo que las gotas de lluvia impactaran con fuerza sus cuerpos. Los relámpagos eran frecuentes, que casi todo el tiempo el camino y su alrededor eran iluminados por ellos, casi como si fuera de día. De la nada, apareció delante de él, como a unos 20 metros, una enorme lechuza blanca a la que le faltaba una de sus patas. Esta le cerraba el paso a Chano.
Él frenó la carreta y el caballo estaba muy asustado, y en cada relámpago se veía cómo ésta se acercaba a ellos cada vez más. Chano no llevaba más arma que su machete y sabía que no podía dar vuelta atrás, sabía que tendría que luchar. Su esposa le rogaba que no la dejara sola, mientras el niño lloraba aterrorizado, pero no le quedó más remedio que bajar de la carreta y pelear, mientras les decía a su hijo y a su esposa: no se muevan de aquí. La lucha era inevitable, por lo que Chano corrió a enfrentar a esa bruja, y cuando estaba a punto de chocar con aquella majestuosa ave, fue iluminada por un relámpago. Dejó ver sus horribles facciones. En eso don Chano recordó lo que había aprendido y comenzó a rezar las 12 verdades. El ave gritaba desesperada, pues había sido bloqueada, y mientras Chano la atacaba con su machete, la bruja agonizaba. Y cuando éste estaba a punto de rematarla, pudo ver cómo otras 2 aves negras atacaban a su familia con sus terribles garras. A Chano se le heló la sangre, por más que corrió hacia ellos. Ya era demasiado tarde, pues ambos habían sido brutalmente asesinados. Chano no pudo hacer nada para impedirlo, ya que no alcanzó a llegar. Al estar luchando con la otra bruja, quien estaba a punto de morir, mientras las otras 2 huían rumbo al Cerro de la Estrella. Estas le maldecían, jurando volver para vengarse. Chano volvió para rematar a la bruja, quien ya había recuperado su forma humana. Esta le decía: venimos para vengarnos y darte donde más te dolía. ¿Qué se siente, Chano? Mientras ésta le hablaba, Chano no podía hablar por el llanto y la impotencia que sentía, por lo que apretó fuertemente su machete para de un solo tajo volarle la cabeza. Aquella escena era muy triste, pues la lluvia no cesaba, mientras Chano, con todo el dolor de su corazón, trataba de recoger los restos de su familia para llevarlos de vuelta hacia su casa en medio de esa tormenta. Chano, destruido por el dolor, salió. Mientras levantaba su machete al cielo, le reprochaba a Dios, porque si él solo deseaba una vida normal, ¿por qué se empeñaba en ponerlo en este camino? Al día siguiente, el rumor de todo lo que había sucedido corrió por todo el pueblo. La gente le tenía aprecio a Chano, pues recordaban todo el bien que había hecho al terminar con aquellas brujas nahuales, que por años los habían aterrorizado. Mucha gente del pueblo le ayudó con lo que ocupara para sepultar a su familia. Chano dejó de comer y volvió a beber descontroladamente. Un día, cuando estaba muy alcoholizado, fue a ver al padre Emilio para confesarse. Este le cuestionaba por qué Dios permitía tanto sufrimiento en él. ¿Por qué, si lo único que quería era ser feliz con mi familia? El padre, quien era un hombre sabio, le dijo que hay veces, hay cosas que sobrepasan todo nuestro entendimiento, pero que él debía recuperarse a pesar de todo su trágico pasado, y que tenía que seguir adelante para cumplir su destino. Pero Chano, en lugar de sentirse consolado, se llenó de rabia y le dijo al padre: yo sé cuál es mi destino y ahora mismo voy a cumplirlo. Fue así como se encaminó de vuelta rumbo a Iztapalapa, pero de una vez por todas iba a terminar con aquellas brujas. Él sabía que no sería tarea fácil, por lo que se preparó, pues sabía que muy probablemente este sería un viaje sin retorno. A su mente venían las imágenes de su familia, de todos los sueños y planes que habían sido rotos a causa de esas malditas brujas. Y fue así como por mucho tiempo intentó buscarles. Dice la gente que Chano se perdía por días en el Cerro de la Estrella, sin encontrar nada. Desesperado, este fue a ver a don Alfredo hasta Jilotepec para que lo ayudara.
Luego de ponerlo al tanto, este le pidió le ayudara a encontrar a esas malditas. El hombre tenía muchos conocimientos, pero sabía que no sería fácil, por lo que le pidió a Chano tuviera paciencia, pues él sabía de alguien que los podía ayudar, y se trataba de una anciana que tenía mucho conocimiento en el tema. Cuando estos fueron hasta donde estaba una mujer, le dijeron los motivos de su visita. Ella les dijo que con aquellas malditas brujas no se jugaba, pero que intentaría entrar en un trance para ver si podía encontrarlas, por lo que la mujer encendió algunas hierbas e inciensos para después caer como si estuviera desmayada. Después, de una manera horrible, su cuerpo comenzó a sacudirse. Chano y don Alfredo se veían sorprendidos ante todo aquello que estaba pasando delante de sus ojos. Luego de un momento, la mujer volvió en sí y les dijo que las brujas aún se encontraban en el Cerro de la Estrella, pero que buscarían cómo terminar con Chano. Luego de eso, los hombres se retiraron. Don Alfredo le ofreció su ayuda a Chano, pero este la rechazó tajantemente, pues a él no le importaba su vida, por lo que le agradeció todo lo que le había enseñado. Él volvió a Iztapalapa, simplemente a esperar su destino. Pero los días pasaron sin ninguna novedad, aunque Chano ya estaba preparado para terminar con aquellas brujas o morir en el intento. Fue una noche en la que él estaba muy alcoholizado, en la magueyera, llorando con una foto de su familia. Cuando comenzó a escuchar ruidos, este se preparó con su machete. Los ruidos provenían de diferentes lugares, por lo que de inmediato les gritó que dieran la cara de una vez y que terminaran con todo. Chano se quitó la camisa, apuntó al cielo con su machete y le dijo a Dios: para esto me trajiste aquí, para ver cómo destruyo a estos seres y ver cómo muere todo lo que está cerca de mí. Observa y diviértete. Hoy haré un baño de sangre y ahora vengan aquí, hijas de la chingada, que para todas tengo. Las brujas volaban a su alrededor hasta que de un momento a otro ambas decidieron atacar a Chano, quien ya las estaba esperando, dañando a una de ellas con sal, lo que la hizo gritar de dolor mientras se arrastraba, pues parecía que le quemaba todo el cuerpo. Chano fue por ella, pero algo lo atacó por la espalda. En ese momento Chano sintió cómo las garras de esa horrible y asquerosa ave se encajaban en su piel, provocándole un dolor, un corte que le hacía perder mucha sangre, lacerando toda su espalda. Parecía que era el final para Chano. Pero este no se rendía, pues pensaba que si ese era su final, al menos terminaría con aquella bruja. Y fue cuando estaba a punto de morir. Este echó mano de su machete, enfrascándose en una lucha férrea en contra de aquella bruja, lleno de adrenalina, quien trataba de herir el rostro de don Chano con su aberrante pico. Pero Chano, en un movimiento muy rápido, tomó su machete y le voló la cabeza. Para aquel momento, todos los vecinos habían llegado debido a todo ese alboroto. Vieron a Chano bañado en sangre y también vieron cómo la bruja, a la que Chano había dejado bañada en sal, se encontraba en el suelo. Trataron de rematarla lanzándole todo tipo de objetos, pero ésta logró escapar a pesar que la siguieron y le echaron bala, mientras Chano era auxiliado por sus vecinos. Con el paso del tiempo, sus heridas sanaron, al menos en su cuerpo. Lo cierto es que las heridas del alma nunca cerraron, convirtiéndolo en una persona fría y solitaria, que lo único que pensaba para llenar ese vacío era el alcohol y las mujeres. Aquella bruja escapó, pero en el futuro su camino y el de Chano se volvieron a encontrar. Pero esa historia ya la contamos aquí.
Debajo en el primer comentario fijado te voy a dejar todas las sagas de Don Chalo. Te doy las gracias por haber llegado hasta el final. Y ahora sí, muchas gracias y hasta la próxima.